poco ¿Y qué es un proverbio? ¿Qué tal, hermanos? En este día vamos a continuar con los estudios que estamos dando todos los domingos en la escuela dominical. En este día vamos a tratar el libro de Proverbios. Y qué mejor que empezar este libro leyendo unos versículos para que tengamos una idea de lo que Salomón tuvo en su mente y en su corazón al escribir estos libros. Vamos a ver Proverbios capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 7. Y vamos a ver cómo nos da una idea general de lo que Salomón quiso decir. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto nos da una idea de lo que Salomón quiso en los próximos capítulos de este libro, que nosotros sepamos y que nosotros un poco analicemos y profundicemos en esto. ¿Y qué es un proverbio? Un proverbio es un consejo sabio transmitido en expresiones cortas y de fácil memorización. ¿Por qué esto? Porque si son frases cortas es más fácil de retenerlas en nuestra mente. Es más fácil que nos queden grabadas. En cambio, cuando son ideas largas, uno tiende a olvidar todo eso. Pero las ideas cortas se quedan en nosotros. Pero lo más bueno de todo esto, que son ideas cortas que encierran una gran enseñanza. No por ser corta es algo simple, algo pequeño, al contrario. Son ideas cortas que nos van a servir de mucho y que contienen una gran enseñanza para nosotros. Los proverbios pertenecen a un subgrupo, podemos decir, de la literatura que se llama sapiensal. ¿Y qué es la literatura sapiensal? Podemos preguntarnos. Es un género amplio en que los dichos y las reflexiones de los sabios quedan registrados. Son libros muy didácticos y a veces son una colección de auténticos refranes. Vamos a ver en algunos libros sapiensales que contiene la Biblia, que tiene la Biblia. Y de esos grupos sapiensales hay unos subgrupos que podemos dividirlos también. Podemos ver que estos libros pueden ser de debates. Por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job es de debate, ¿por qué? Porque vemos cómo hay cuestionamientos entre Job, sus amigos, su familia, y también cuestionamientos y diálogos con Dios. Todos sabemos la historia de Job y sabemos todo lo que le pasó. Entonces hay muchas cosas que Job se cuestiona de lo que le está pasando. Otro libro también sapiensal es el libro de Eclesiastés. Sabemos que también fue escrito por Salomón. Y Salomón acá hizo una autorreflexión poética y también de lamento. O sea, hay mucha poesía, pero también vemos como él, a pesar de toda la sabiduría que tuvo, al final tiene un lamento sobre cómo vivió él. Y termina diciendo que vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea que tuvo todo y se dio cuenta que de nada le sirvió todo eso. Luego tenemos el libro de Proverbios, que es el que nos interesa hoy. Son frases, son sentencias sobre el funcionamiento normal de la vida. O sea que son frases cortas, como dijimos antes, que nos muestran cómo funciona la vida. Porque la vida tiene sus reglas y toda regla tiene un fin para el cual fue dictada. Y eso es lo que nos van a mostrar un poco los proverbios. Pero no solamente hay proverbios en el libro de Proverbios, sino en muchos versículos, en muchas partes de la Biblia, hay frases que son también proverbios. Y una de ellas, podemos leerlo, en 1 Reyes 20:11. Dice así: y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se desciñe.
O sea que no se alabe tanto el que porta un arma, sino el que la deja. O sea, es un pequeño proverbio escrito en otra parte de la Biblia, en Primera Reyes. Bueno, vayamos un poco al libro de Proverbios. Podemos dividirlos en dos partes. Una de las partes sería del capítulo 10 al capítulo 31, donde ahí sí podemos ver cómo son los proverbios. Son dichos breves que fácilmente podemos reconocerlo como tales, según el significado de proverbio en nuestro idioma español. Después están los otros 9 capítulos, del 1 al 9, que consisten en discursos más largos y sobre todo nos muestra que son discursos de un padre que da consejos a sus hijos. Proverbio 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Acá un poco Salomón está como queriendo demostrar que todo esto son consejos de un padre a un hijo, un padre que ha vivido una vida, un padre que sabe muchas cosas que el hijo todavía ignora. Entonces el padre, ¿qué hace? Le da consejos para que el hijo se sepa resolver en esta vida y vivir la vida. Son cosas que ha pasado el padre y que le sirven como ejemplo para el hijo. Pero no solamente podemos ver que se personifica al padre y al hijo, sino también a la sabiduría. Vamos a Romanos 8:1. Proverbios 8:1 dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Acá está hablando, dice, la sabiduría. O sea que la sabiduría está clamando, está buscando a los hombres. O sea, la inteligencia, la sabiduría está buscando a los hombres. ¿Para qué? Para ayudarles en el desarrollo de su vida y en el camino de su vida. Pero, ¿dónde está la principal sabiduría que Dios nos quiere marcar? ¿Dónde está la principal sabiduría que nosotros tenemos que tener en cuenta? Está en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que es muy lindo todo lo que puede contener el libro de Proverbios u otros libros, pero la mayor sabiduría que puede tener el hombre es el temor de Dios. Ahí empieza todo lo que el hombre puede buscar en sabiduría. Primero, temer a Dios. Y ahí es cuando nace todo, cuando se abre la flor, cuando se abre todo un panorama nuevo. Cuando el hombre conoce a Dios y teme a Dios. Dice que la mayoría de los proverbios son verdades generales que suponen excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Que como son expresiones cortas, no pueden contemplar todos los puntos que podrían alterar el cumplimiento de este proverbio. Pero a pesar de esto, el proverbio no es falso, porque en él se describen las cosas como realmente funcionan. Esto quiere decir que los proverbios, al ser frases cortas, no pueden contener todo un listado de ítems para aclarar esto funciona en este momento, en este caso no puede funcionar, sino es una frase corta que es algo general de lo que puede dar un resultado. O sea, un comportamiento nuestro en general tiene que dar un resultado, pero como siempre sabemos hay excepciones también. Esto es siempre y cuando estemos hablando de proverbios bíblicos, ya que sabemos también que existen otros proverbios que son seculares. Hay muchos libros de filosofía, muchos libros de enseñanza que no tienen nada que ver con Dios. Y a lo mejor pueden tener buenas intenciones, ser buenas frases, pero no son mensajes de Dios. ¿Y cuándo vemos que son mensajes de Dios? Cuando vamos a lo que dice la Biblia. Cuando dice, 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces un proverbio para nosotros tiene una validez tremenda cuando es un proverbio que está en la palabra de Dios. Porque no es un proverbio escrito por Salomón o por el que sea, es un proverbio escrito por Dios. Es Dios mostrando su voluntad, es Dios mostrando sus consejos, es Dios mostrando sus ideas para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que darle nosotros valor.
Y vamos a ver a un proverbio, por ejemplo, donde nos puede dar un consejo acá. Dios nos quiere dar un consejo. En Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y otro proverbio, 6 del 10 al 11 dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vemos que esto es cierto en general. Una persona perezosa, una persona que no trabaja, una persona que está todo el día sin hacer nada, es una persona que tarde o temprano va a ser pobre. ¿Y qué pasa? Estas son reglas generales que nos muestran de qué manera funcionan normalmente las cosas. Más aún, nos manifiestan cómo le agrada a Dios que vivamos. Dios no quiere que seamos perezosos. Dios quiere que seamos personas activas, que trabajemos, que hagamos algo, que no estemos esperando todos los demás, sino que nosotros pongamos nuestro esfuerzo, nuestras ganas, como se dice, nuestro granito de arena para conseguir las cosas. Y una vida que llevemos así va a ser una vida más provechosa, una vida que va a dar frutos, una vida que nos va a dar más ganas de vivirla, porque también vamos a ver que todo lo que tenemos lo hemos conseguido nosotros, con nuestro esfuerzo, nadie nos ha dado nada, y eso es lo bueno, valorizar lo que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Muchos podrán decir, sí, esto es muy lindo, pero hay personas que han nacido ricos, nacieron siendo ricos, viven siendo ricos e incluso mueren siendo ricos y nunca han tenido necesidad de trabajar. Como dije antes, si un proverbio abordara las cuestiones generales y además expresara las excepciones, perdería su propósito principal, que es el de ser corto para ser memorizado y enseñado con facilidad. Siempre hay una excepción a algo, siempre hay una cosa que no cumple con lo que dice la verdadera esta o la regla esta. Pero eso no quiere decir que el proverbio sea una cosa falsa, sea una cosa sin sentido. Lo demás es una excepción, pero no por eso nosotros tenemos que dejarnos ser haraganes y decir, bueno, a lo mejor me toca a mí ser rico, ¿no? En este ejemplo. No, sino buscar lo que dice el proverbio y tratar de cumplir eso. Vemos también que algunos proverbios son esencialmente promesas. Esto es lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Cuando un proverbio describe una cualidad de Dios, por ejemplo, santidad, conocimiento, este proverbio es cierto, sin excepción, porque Dios no está sujeto a las virtudes humanas, a las vicisitudes humanas. Cuando hay un proverbio que está sujeto un poco a lo que hace el hombre, ese proverbio puede cambiar o puede tener otro resultado, otro significado. Cuando un proverbio habla de lo que es Dios, de la personalidad de Dios, ese proverbio no va a cambiar, ese proverbio va a seguir siendo algo concreto, algo firme. ¿Por qué esto? Si vamos a lo que dice la Biblia, vamos a ver que en Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea que todo lo que depende del hombre es cambiante. Todo lo que depende de Dios es algo firme. Es algo que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en un hombre que es cambiante. Está fundamentado en Dios que no cambia. Y eso nos da una seguridad tremenda a nosotros. De que todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice es sí y amén. No va a cambiar. Y eso es algo que nos debe tranquilizar a nosotros, que estamos confiando en un Dios que no va a cambiar, que si nos prometió algo va a cumplir. Tengamos en cuenta esto. Otro proverbio dice, el 11:1, dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y son ejemplos nomás de lo que hablamos recién. ¿Por qué el peso falso dice que es abominación a Dios? Porque Dios es justo y Dios no acepta el engaño en nada. Dios es justo en todo.
y él no va a aceptar la mentira, no va a aceptar nada. Entonces, es otro ejemplo también acá de los proverbios que hablan de Dios, que eso es un sí y un amén, como dije antes. Ahora hay otros proverbios, por ejemplo, que hablan también de las intervenciones de Dios en el mundo. Vamos a leer Proverbios 10:3 dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Podemos preguntarnos entonces, ¿nunca pasan hambre los hijos de Dios? Si vamos a la Biblia, ¿qué vemos? Vemos que muchas veces los hijos de Dios han pasado hambre. Han pasado hambre, como Pablo que dice que pasó hambre y sed. Vemos las multitudes que siguieron al Señor, que dice que tuvieron hambre y el Señor tuvo que proveerles el pescado y el pan para que no se desmayaran. ¿Y qué pasa también? Muchas veces vemos como hermanos han pasado necesidades y de una forma u otra, en una forma milagrosa o no, Dios ha obrado y les ha dado la comida a lo mejor que necesitaban. Y muchas veces nos ha pasado en nuestra vida también que nos hemos pasado necesidades y Dios nos proveyó lo que necesitamos. Pero esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pasado hambre, hemos pasado necesidades como estos personajes de la Biblia, y vemos también que Dios dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad y que su gracia es suficiente para nosotros. Muchas veces nos enfrentamos a cosas que no existen, que no entendemos, a situaciones en las que debemos someternos a la misteriosa y soberanía de Dios. Muchas veces pasan cosas que decimos, ¿por qué nos pasa esto? Si Dios prometió que siempre va a estar con nosotros y ahora nos encontramos que en ese momento no estuvo. Tenemos que buscar la voluntad de Dios en eso. O sea que Dios tiene un motivo para lo que nos pasa. Dios tiene un motivo para enseñarnos algo. A lo mejor nos hizo una promesa y esa promesa en un momento a lo mejor no vemos que no se cumple o no está. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Y cómo se consigue saber cuál es el propósito de Dios en nosotros? La mejor forma es entrar en la mente de Dios. ¿Y cómo nosotros como seres humanos podemos entrar en la mente de Dios? Podemos entrar en la mente de Dios leyendo lo que Dios dice, o sea, leyendo la Biblia, viendo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Vemos lo que Dios quiere enseñarnos en cada versículo, en cada proverbio, como hablamos hoy, y cuál es la voluntad por la cual Él escribió eso. Entonces, la única forma es cómo meternos, como dije antes, en la mente de Dios, conocer más a Dios, conocer sus ideas, y es ahí cuando se va a plantear un diálogo, nosotros escuchando a Dios, Dios hablando a nosotros y también escuchándonos a nosotros. Y cuando más busquemos, cuando más hurguemos en la mente de Dios, vamos a conocerlo a Dios. Como dije antes, ¿cuál es la mejor forma de conocer a Dios? Leyendo la palabra de Dios. Muchas veces buscamos conocer la palabra de Dios leyendo muchos libros que a lo mejor pueden tener buenas intenciones o buenos escritos, opiniones de distintos hermanos, pero lo mejor de todo para conocer la voluntad de Dios es esto. Es la Biblia misma, es la misma palabra de Dios. Y por ejemplo, si vamos a ver la Biblia Reina Valera, tiene una cosa muy importante para nosotros. Vemos que en la parte de abajo hay referencias bíblicas. O sea, en la parte de arriba hay versículos y abajo hay referencias que nos explican, nos aclaran ese versículo. Pero no con ideas puestas por el hombre, sino con ideas puestas por Dios. O sea, son todos versículos. Por eso, hermanos, cuando busquemos conocer más a Dios, busquemos la palabra de Dios. Hay buenos escritos y todo, pero la verdad es la Biblia. La verdad es la palabra de Dios y nunca debemos olvidar esto. Verdaderamente que el Señor nos bendiga, nos ayude a conocerlo más, porque cuando más lo vamos a conocer, más lo vamos a amar. Y vamos a ver más cómo Él obra en nuestra vida y más vamos a ver lo maravilloso que el Señor es. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga a todos.